Buenas noches, mis muy queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí volver a estar aquí con ustedes. Y pues como ya les había comentado en la grabación, en la transmisión de la cápsula de fe anterior, son una retransmisión de la cápsula de fe número 3 que lleva por nombre El amor echa fuera el temor. Ya lo expliqué en la cápsula anterior que por cuestiones técnicas se han borrado las primeras 3 cápsulas y pues me estoy dando a la tarea de volver de reproducirlas. Así es que bueno, los que se puedan conectar, pues bienvenidos y gracias por estar aquí. Si ya la escucharon y la desean volver a escuchar, adelante. Bueno, pues vamos a dar inicio con esta cápsula donde Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. Es algo muy importante lo que vamos a compartir. Y pues desde el nombre, desde el título de esta cápsula, pues ya vemos esa grandeza, ¿verdad? De nuestro Señor, que es el amor, y así se llama. El amor echa fuera el temor. Pero antes de continuar, vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a darle gracias y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias porque tú estás cerca de nosotros, porque tú nos has llamado, nos has mirado, nos has elegido y nos has rescatado, Señor, con tu sangre preciosa. Tú eres nuestro Salvador. Gracias en esta noche porque nos concedes la gran bendición de compartir, de escuchar y de recibir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, lo transforma todo. Porque así como el agua, como la lluvia, como la nieve, bajan del cielo y empapan la tierra, para que la tierra sea fecunda, para que la semilla germine y produzca fruto. Así también, Señor, es tu palabra. Baja como la lluvia, baja como la nieve, y no regresa a ti, Señor, sino después de haber empapado nuestro corazón y que a su tiempo dé fruto. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y úngenos para que podamos recibir, para que podamos acoger esta palabra con todo nuestro ser, para que podamos vivirla, practicarla. Bendito seas por siempre, Señor. Y le cantamos al Espíritu Santo. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Ven, ven, poder de lo alto, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor, llénanos de ti, cúbrenos con tu amor. Y así, con el corazón unido a nuestro Señor, con el corazón abierto, vamos a iniciar este compartir, que más que una enseñanza, bueno, sí es enseñanza, pero más que nada ha de ser en nosotros una oración, una alabanza a nuestro Señor. Y es por eso que hasta el final vamos a concluir con nuestra oración. Y bueno,
pues vamos a dar inicio porque hay mucho que decir acerca de este tema. Una vez más, bienvenidos y gracias a los que se están conectando, a los que nos estamos viendo. Veo gente conocida. A todos les mando un abrazo, saludos. Y bueno, vamos a leer en la palabra de Dios el título de esta cápsula. Dice en la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el amor no hay temor. Y bueno, ¿cómo surge esta cápsula? Esta es una cápsula especial que se transmitió aproximadamente hace una semana. Y bueno, surge de que el padre Ángel Olvera, de por allá de San José de Bacún, Sonora, platicábamos un día y él me comentaba sobre la opción de de transmitir una cápsula que hablara acerca de lo que estamos viviendo, cómo estamos reaccionando o cuáles son algunas formas con las que estamos reaccionando ante esta situación de crisis, de pandemia en la que nos toca vivir en pleno siglo XXI, pues nos toca vivir esta pandemia que es histórica. Y bueno, pues él me decía que abordáramos un tema que fuera al mismo tiempo bíblico, pero que también fuese humano, es decir, que con la palabra de Dios, pero también haciendo uso de información importante, humanamente hablando, podamos reaccionar de la mejor manera ante esta situación. Y bueno, comentábamos que se han dado y que hemos escuchado casos, muchos casos, acerca de que, bueno, la pandemia desafortunadamente pues afecta la salud y pues tristemente muchas personas han muerto a causa del coronavirus. Pero hacíamos una reflexión acerca de que algunas personas han muerto de coronavirus, pero otras han muerto de pandemia. Y vamos a marcar aquí la diferencia. No es lo mismo morir por coronavirus que por pandemia. ¿Por qué? Bueno, el coronavirus es una enfermedad que pues ataca nuestro sistema inmunológico, lucha por vencerlo. En algunas ocasiones pues lo logra, en otras personas no, y estas personas mueren. Y pues en su diagnóstico médico pues es que muere por coronavirus. ¿Qué sería entonces alguien que muere por pandemia? Bueno, pues alguien que no siendo positivo en coronavirus, finalmente se deja envolver por el temor, por la ansiedad, por la angustia que nos está generando toda esta situación y toda la información que estamos recibiendo. No reacciona positivamente a esto, no utiliza de la mejor forma sus herramientas psicológicas para enfrentar esto. Y entonces, pues, ha habido casos, desafortunadamente, de que hay personas que han muerto sin ser positivos en el virus a causa de la pandemia. Entonces, espero que haya quedado clara esta diferencia. Y bueno, basados en esos ejemplos que el padre me comentaba que él ha conocido o le han comentado de personas pues cercanas, ¿no? Que están viviendo este terror, esta angustia. Y bueno, junto con la palabra de Dios, pero también con la parte humana en conjunto, ¿cómo podemos hacerle enfrentar, vencer ese miedo y pues salir avante, salir lo mejor posibles, librados, porque
lo que afecta a nuestro cuerpo, obviamente también afecta y impacta nuestra parte psicológica. Y nuestra parte psicológica, nuestra parte espiritual. Porque recordemos que la persona es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, digamos que el alma es la mente, ¿verdad? El espíritu, pues nuestras emociones. Y entonces todo es un conjunto integrado y todo se ve afectado. Y bueno, ¿por qué he elegido este título para esta cápsula? El amor echa fuera el temor. Porque muchas personas han enfermado y en estos momentos están enfermas, no de coronavirus, sino de pandemia, de miedo, de terror, de pánico, de angustia. Entonces, por eso precisamente vamos a hablar pues de eso. ¿Qué es el temor? Es el miedo. Es el miedo. Este miedo tiene un impacto, como les digo, psicológico, afecta a nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando alguien tiene miedo es muy fácil identificar los síntomas o las características físicas. Cuando vemos a una persona en pánico, pues vemos que quizá está sudando, tiene los puños apretados, le tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque hay ese sentimiento de huida, de temblor, pues de miedo, ¿no? Entonces, así como hay características físicas que ponen en evidencia el miedo en una persona, pues también hay características psicológicas y emocionales que nos hablan del miedo. Muy bien, entonces, la idea es que queremos que esta cápsula de fe contribuya para toda aquella persona que lo escuche en cómo vencer ese miedo y cómo reaccionar de la forma más positiva a esta situación que estamos viviendo, ayudados de la fe, pero también de esas herramientas autorregulatorias que tenemos, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, para poder salir avantes y pues bien librados. Y bueno, también quiero hacer mención de esa palabra, de esa escritura que me gusta muchísimo, para que nos demos cuenta y corroboremos cómo es que un espíritu abatido, que una mente temerosa y que está ansiosa, afligida, pues afecta todo. En la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 17, en el versículo 22, encontramos esto. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, qué interesante y qué importante lo que encontramos en la palabra de Dios. El espíritu alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. O sea, que si nuestro espíritu está alegre, nuestro espíritu está con fe, tiene optimismo, tiene confianza, entonces todo nuestro ser integral se mantendrá bien. Pero también encontramos que el espíritu quebrantado seca los huesos. Es decir, nos hunde, nos deprime y nos va secando los huesos. En pocas palabras, acabando y matando poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué es el miedo. Bueno, pues si nos vamos a un diccionario, vamos a encontrar que el miedo, pues, es la reacción o la emoción negativa
que surge ante cualquier amenaza, ya sea real o imaginaria, pero ante cualquier amenaza. Pero yo quiero compartirles algo que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho leer las obras, los libros del padre Carlos González Vallés. Él es un sacerdote jesuita que tiene más de 100 obras y una de ellas tiene el nombre de No temas, así se llama el libro. En alguna ocasión me tocó leerlo y me encantó porque habla precisamente acerca de esto, de los grandes efectos que tiene el miedo en nosotros y cómo puede hacernos tanto mal, tanto daño. Y bueno, en este libro de No temas, de este sacerdote, él explica algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho, porque yo les comentaba que para gloria de Dios yo tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura y una maestría en psicología en México. Y pues bueno, durante la formación en nuestra carrera, pues estudiamos las emociones y hay una categoría enorme de las emociones positivas y de las emociones negativas. Llámese las emociones positivas, el amor, la alegría, la paz, etcétera. Y las emociones negativas, la soledad, el resentimiento, la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la categorización es muy amplia. Pero me llama mucho la atención lo que escribe este sacerdote, el padre Carlos, porque él al inicio de su libro explica y dice, bueno, para no hacernos tanto bolas, como decimos, él dice, no existen muchas emociones positivas ni muchas emociones negativas. Dice, solo existe una positiva y una negativa. La positiva y de la cual se desprenden todas las demás, es la madre de todas las demás, se llama amor. Y la única emoción negativa se llama temor o miedo. Y de ahí se desprenden todas las demás. Y luego él hace mucho énfasis y pone muchos ejemplos en que en realidad las otras emociones, como la tristeza y otras emociones, en realidad son miedo disfrazados, pero que son emociones socialmente más aceptadas. Y por ejemplo, dice, la depresión, el que está deprimido, el que se pone muy triste, ¿verdad? Severamente triste. Dice, en realidad, tiene miedo. Es el temor, ¿verdad? ¿A qué? A la pérdida, a la falta de reconocimiento, o sea, muchos motivos. Pero él dice, pero como es más aceptable ser triste que ser miedoso, pues bueno, entonces me pongo triste, ¿verdad? Entonces, él hace ese énfasis en esas dos emociones, la positiva y la negativa. Y me encanta porque él tiene mucha razón en esto. La madre de todas las emociones negativas que nos hace un gran daño es el miedo. El miedo. ¿Por qué? ¿Qué hace en nosotros el miedo? Pues simple y sencillamente nos enferma, nos paraliza, Miren, él cuenta en su libro un ejemplo que a mí en lo personal me gustó muchísimo. Y dice el padre Carlos González Vallés, dice, este es un ejemplo de su vida real, porque él estuvo muchos años sirviendo en la India. Entonces él dice que en una ocasión él iba en su bicicleta por un camino así, con árboles por aquí, árboles por allá, y de repente dice que ve algo impresionante.
ve una cobra. Una cobra es una serpiente que se pone hasta así como si se parara, ¿no? Y tiene como unas aletas en la cabeza. Esa es una cobra. Dice que la cobra estaba así y que en un pequeño arbusto estaba un pajarillo. Y la cobra, su estrategia para capturar sin margen de error a su presa es mediante la mirada. O sea, intimidando a su presa, haciéndola sentir temor. Entonces la cobra la mira directamente. El pajarillo está mirando a la cobra directamente. Y entonces ya es una presa segura. La cobra lo va a devorar. El pajarillo sigue teniendo alas, sigue teniendo todo un horizonte para volar, es libre, pero ya no va a abrir sus alas, ya no va a emprender su vuelo por todo ese horizonte, porque está paralizado a causa del miedo. Entonces dice el padre que él hizo un fuerte ruido y que en ese momento la cobra se distrae y en cuanto le quita la mirada al pajarillo, el pajarillo reacciona y emprende su vuelo. Y entonces este sacerdote dice que quiere que ese libro que él escribió, No temas, sea para cada uno de los lectores como ese mover de las ramas que nos haga reaccionar, que salgamos de ese temor, de ese parálisis que nos provoca el temor y que abramos las alas y que volemos alto, que volemos por los horizontes. Y bueno, yo voy a decir igual que el padre Carlos. Yo quiero y le pido al Señor con todo mi corazón que esta cápsula de fe sea para nosotros un mover de las ramas, un despertar, un reaccionar, un dejar, soltar y vencer ese gran temor o esos grandes temores que tenemos, que nos tienen ansiosos, que nos tienen angustiados y que confiemos en Dios, que confiemos en su poder, en su gracia. Muy bien, entonces continuamos. Y hay un dato curioso que yo he escuchado en algunas ocasiones y me dediqué a investigarlo. Y sí, muchos autores coinciden en que la frase no tengas miedo aparece 365 veces en la Biblia. ¿Cuántos días tiene el año? 365 días. ¿Cuántas veces aparece la frase no temas en la Biblia? 365. Esto es simbólico. Significa que no hay que temer jamás. Nunca hay que temer. Jamás. Y bueno, también hay que checar cómo es que estamos pensando, qué es lo que tenemos acumulado en nuestro pensamiento. Hace poco leí, ¿verdad?, que si llenamos nuestra cabecita acá, la mente es muy poderosa, ¿verdad? Lo que guardamos aquí. Si guardamos información chatarra, si todo lo que leemos en los medios, si todo lo que leemos en las redes sociales lo creemos y aparte no somos selectivos en lo que leemos y en lo que creemos, pues esto se va a ir llenando de pura basura y de información negativa. Y eso nos va a dar automáticamente, nos va a generar una visión muy negativa, muy oscura, muy pesimista de la vida. Entonces, si quieres estar lleno de miedo,
temblar, tener ansiedad y angustia, pues llénate de toda la información, incluso sin ser selectivo. Pásatela allí horas y horas en la tele, en los noticieros, en las redes sociales. Yo no digo que eso sea malo, pero cuando todo lo recibimos y todo lo creemos. Pero si quieres llenarte de fe, si quieres llenarte de confianza, si quieres llenarte de esas cosas buenas, entonces lee la palabra de Dios y aumentará tu fe, aumentará tu confianza. Pero eso depende de la decisión de cada uno de nosotros. Necesitamos dejar ir ese miedo, pero para dejarlo ir necesitamos creer. Me ha tocado, he hablado con algunas personas que realmente están muy asustadas, tienen mucho miedo. Y yo quiero en esta ocasión que escuchemos la palabra de Dios. Miren, si buscáramos textos bíblicos que nos hablen de la fe, de la confianza, de lo que el Señor nos promete, no, pues aquí nos pasaríamos toda la noche, porque son muchísimos textos bíblicos los que podríamos reflexionar. Pero yo he elegido miren, en el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, dice... Vamos a escuchar lo que Dios dice a nuestro corazón. Sean valientes y firmes, no teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé, tu Dios, está contigo. No te dejará ni te abandonará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo repito. Sean valientes y firmes. No teman ni se asusten ante ellos, porque Yahvé tu Dios está contigo, no te dejará ni te abandonará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermosa palabra de Dios que nos llena de confianza, que nos llena de fe. Dios dice, sean valientes y firmes, no teman. No teman, ni se asusten ante ellos. Ellos podríamos darle muchos nombres, nuestras crisis, nuestras situaciones de problema. No se pongan a temblar ante ellos. No teman, dice el Señor. Porque es Dios quien nos da la fortaleza. La presencia de Dios en nuestra vida nos da la fortaleza, nos llena de fortaleza, nos llena de paz, nos llena de valor, nos llena de confianza, porque el Señor dice, no temas, ten confianza. Y bueno, como decíamos ahorita, ¿verdad? A veces estamos tan ansiosos en este mundo que nos está tocando vivir. Estamos en la era del estrés, de la ansiedad, de la angustia. Los psiquiatras tienen muchas citas en su agenda. A veces tardan hasta semanas para agendar una cita. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Hay mucho insomnio, hay mucha depresión, hay muchos ataques de pánico. Y en realidad es que distorsionamos la realidad y nos aferramos a lo humano. Porque cuando nosotros realmente le creemos a Dios, entonces todo lo vemos en la tónica de Dios. Me ha tocado ver personas que tienen mucho miedo incluso a hablar de la enfermedad, de la muerte. Mis hermanos, hay que ser realistas.
todos en nuestra condición humana, Dios está con nosotros, pero Dios no nos va a quitar nuestra condición humana. ¿Por qué? Porque todavía estamos en nuestra condición humana. Y como humanos estamos expuestos al dolor, a la pérdida, a la enfermedad, a la muerte en nuestro cuerpo. Entonces, lo que Dios promete en su palabra es estar con nosotros, estar a nuestro lado, luchar con nosotros como ese guerrero poderoso y ayudarnos a vencer, a salir victoriosos, a salir airosos de las crisis, vencedores. Pero nuestra condición humana ahí está y estamos expuestos a todo lo que implica nuestra condición. Entonces hay que ser realistas y agarrarnos de la mano de Dios y aferrarnos a Él y creerle y creer en sus promesas. Hay personas que tienen tanto miedo a enfermar y por ese miedo a enfermar terminan enfermos y de una de las enfermedades más molestas y que más deterioran, la mente y el espíritu, que como lo habíamos escuchado en la palabra de Dios, seca nuestros huesos. Todos tenemos que enfermar, claro, hay que cuidarnos, hay que ser responsables de nosotros mismos y conservar en la medida que sea posible nuestra calidad de vida. Pero es una realidad que vamos a morir, y no hay que aferrarnos. Y van a decir ustedes, no, pues qué buen ánimo nos está dando la hermana, que todos vamos a morir. Claro, por supuesto, todos vamos a morir. Eso lo tenemos seguro. Y cuando nacimos empezó la cuenta regresiva, ¿verdad? Hoy fue un día más, pero también fue un día menos en nuestro paso por esta tierra. Pero, a los que creemos en Dios, sabemos que esto no es lo mejor, que lo mejor está por venir, que la vida eterna es lo mejor, que en la palabra de Dios San Pablo nos dice que ni ojo vio, ni oído escuchó, ni mente humana alcanzó, o sea, imaginó cuánta grandeza, cuánta hermosura es estar en la presencia de Dios en el cielo por toda la eternidad. Entonces nosotros sabemos que venimos a cumplir una misión y le estamos tratando de cumplir al máximo y hay que echarle todos los kilos y hay que darnos al 100. Pero hay que ser realistas y hay que estar con el Señor y hay que tener paz. Hay que tener paz. Porque Dios lo gobierna todo. Entonces cuando vemos con esos lentes de fe, pero también con esos lentes realistas, entonces el miedo se va, el miedo se disipa, el miedo se esfuma. Y bueno, cuando estamos llenos de Dios, Él nos da la fortaleza, nos da el temple, la templanza, ¿verdad? Es una virtud cardinal, la templanza. Y lo que conocemos en el ámbito espiritual como la fortaleza, la templanza, en términos psicológicos hay una palabrita, ¿verdad? Muy famosa, muy conocida, que se llama resiliencia. Y pues vamos a hablar un poquito acerca de esto, abordar este tema, porque también la resiliencia es una actitud que podemos y que debemos cultivar, aunada a nuestra fe. Y si la cultivamos y la fortalecemos, esta actitud, entonces vamos a obtener muy buenos frutos. ¿Y qué es la resiliencia? Miren, yo encontré, hay muchas opiniones, muchos autores que dan una definición, que aportan a la ciencia una definición. Pero yo me he querido quedar con esta, que dice
La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. ¡Wow! ¿Cómo estamos necesitando en esta etapa histórica, ¿verdad? En la que estamos siendo partícipes, la resiliencia. A ver, hermanita, pero ahora con palabras chabacanas y huizacheras, dijo el padre Ismael. Bueno, lo vuelvo a leer. Es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. O nos adaptamos o nos morimos. Estamos en una situación de muchos cambios. Ahora, por ejemplo, los maestros ya no van a la escuela, ya no están yendo a la escuela, ya no ven a sus alumnos, ya no escriben en el pizarrón. Ahora, las maestras y los maestros tuvieron que adaptarse y aprender una nueva modalidad. Las clases por Zoom, y tuvieron que aprender tantas cosas y así cada quien desde su ámbito, en su contexto, ha tenido que adaptarse. El que vende pues a través de mensajes, de otras plataformas también donde hacen reuniones, etcétera, ¿no? Entonces, la resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente, no solamente de adaptarse aguantando, resistiendo, sino positivamente a las situaciones adversas. Es decir, que pues se acomoda, se adapta. Y me viene a la memoria algo que aprendí por allá en la escuela, que dijo Charles Darwin, que la especie que sobrevive siempre no es la más fuerte ni la más inteligente, sino la que es más flexible y tiene mayor capacidad para adaptarse. Y pues viene al caso con este concepto que estamos analizando en esta ocasión de la resiliencia. Y algo más. La resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Y miren qué importante esto, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Esto me encantó. ¿Qué es la resiliencia? No solamente es la capacidad de hacer frente a las adversidades, sino que es la capacidad para transformar el dolor, o sea, las situaciones difíciles, en una fuerza motora, en un impulso, en un empuje, en una motivación para salir adelante, para brincar, para defenderse, para brillar. Me va a servir de impulso esa situación difícil. Es como la pelota, ¿verdad? Cuando la avientan, entonces rebota y va más alto. Entonces, algo así es la resiliencia. Y hay ciertas características de este tipo de personas resilientes. Yo quiero mencionarlas y quiero que sea para nosotros como una especie de checklist que tú vayas diciendo, a ver, voy a hacer como un tipo de evaluación. ¿Qué tan resiliente soy? Cumplo, no cumplo, no sé, es como un checklist, ¿verdad? Entonces vamos a irlos mencionando. Entonces, la primera característica de las personas resilientes. Estas personas son capaces de extraer aprendizajes, experiencias positivas de momentos o situaciones difíciles. Es lo que les comentaba. Una persona resiliente es capaz de extraer aprendizajes,
experiencias positivas de las situaciones adversas, es decir, salir mejorado, salir madurado, salir embellecido de la crisis, salir mejor que cuando entró en esa crisis. O sea, lo aprovechó y lo utilizó para su bien. No para hundirnos, sino para crecer, para un crecimiento personal. Ese es el tipo de personas resilientes. Porque a veces pasamos por una situación adversa, un fracaso, y ya, todo está vencido, nos derrotamos, nos dejamos caer, nos vencemos y ya no tenemos la capacidad de levantarnos. Pero Dios nos invita a levantarnos. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica de la persona resiliente? Es una persona objetiva y mantiene los pies en la tierra. Es lo que decimos ahorita. Es una persona objetiva que ve las cosas con la mayor claridad y mantiene los pies en la tierra, o sea, es realista. Esas son las personas resilientes. Siguiente, tiene una visión optimista y positiva de la vida. Optimista y positiva de la vida. Miren, por la vida todos andamos con unos lentes, pero esos lentes para algunas personas son cristalinos y entonces ven todo de forma clara, objetiva, realista, transparente, como es, las cosas como son. Pero hay otras personas que pueden traer unos lentes rosas, rojos, azules, verdes, incluso algunos que traen unos lentes negros, unas gafas negras, y a través de ese lente y de ese color están viendo la vida. Y hay personas que las ven tan oscuras las cosas y por eso tienen una visión pesimista de la vida. Entonces las personas resilientes tienen una visión optimista y positiva de la vida, porque han cultivado un pensamiento optimista y de fe. Y aquí, en la ocasión pasada, les di un ejemplo, porque los psicólogos, sobre todo los pioneros del modelo psicológico cognitivo-conductual, ¿verdad? Ellos hablan de la TREC, ¿verdad? De la terapia racional emotiva conductual. Y ellos explican en sus postulados básicos que no son las cosas que no suceden las que definen nuestra realidad, sino la interpretación que nosotros le damos a las cosas que nos suceden. O sea, nosotros no sentimos las emociones por los acontecimientos o por los eventos que vivimos, sino por la forma que interpretamos o que pensamos acerca de eso que estamos viviendo. Les pongo un ejemplo muy claro. Ellos dicen en sus postulados básicos que hay una acción o un evento, que ante el evento hay un pensamiento. Ante el pensamiento se genera una emoción y ante la emoción una conducta. Entonces, un ejemplo, supongamos que usted está leyendo en la sala de su casa tranquilamente, tomándose un café a las 11 de la noche, de repente escucha un estruendazo fuerte en su patio y usted piensa, bueno, sucede el acontecimiento, usted piensa inmediatamente, los ladrones, estoy solo, los ladrones van a entrar, me van a robar, me van a golpear. Le pregunto, ante esos pensamientos, ¿cuál va a ser la emoción? Bueno, pues se va a sentir ansioso, angustiado, atemorizado, y la conducta posiblemente sea que agarre un bat o lo que sea, o llamar a la policía y sin tener todavía la evidencia de que algo está sucediendo, ¿verdad? Ese es el ejemplo número 1.
Ejemplo número 2, está otra persona en la sala de su casa leyendo un libro, 11 de la noche, tomándose un café y se escucha un estruendazo y la persona piensa, ay, otra vez el gato de mi vecino haciendo de las suyas. ¿Cuál creen que sea la emoción del que pensó que era el gato de su vecino? Pues sigue relajado, tomando su cafecito, hasta les da otro traguito, sigue leyendo su libro. ¿Cuál va a ser la conducta? Pues que continuar con la actividad que está realizando. Entonces, nuestros pensamientos positivos o negativos son los que definen nuestras emociones. Entonces, detrás de esa angustia, de ese miedo, de ese pánico, lo que hay, pues es una visión negativa y pesimista de la vida. Traemos unos lentes oscuros. Entonces, las personas resilientes son personas con una visión optimista y positiva de la vida. También en la cápsula pasada les daba un ejemplo que reafirma esto que estoy explicando, donde hablábamos de dos personas que reciben un mismo diagnóstico en el mismo hospital, en el mismo consultorio, con el mismo médico, con la misma enfermera asistente, en la misma silla, pero dos personas diferentes van a tomar el lugar. Se les va a dar la misma noticia. Primera persona, el médico, después de darle todo el protocolo, le da la noticia de que tiene cáncer. Entonces esta persona empieza a pensar, ¿y cáncer? Pues es terrible. Signo de muerte, enfermedad muy grave, crónica, degenerativa. Entonces, ante todos esos pensamientos, empieza a llorar. Esa persona no está llorando por la noticia que le dieron, sino por la interpretación o lo que está pensando acerca de esa noticia. O sea, me voy a morir, ya nada tiene sentido, ya se me acabó todo. Lo más probable es que esa persona se levante, se vaya cabizbaja a su casa, a lo mejor ni siquiera quiera iniciar un tratamiento. Ya, todo está perdido. La otra persona, el caso 2, y como les decía, mismo médico, misma enfermera, misma silla donde se va a sentar, nomás es otra persona diferente. Mismo diagnóstico, usted tiene cáncer. La persona se ve más serena porque está pensando, bueno, sí es una enfermedad muy grave, pero la ciencia ahorita está muy avanzada. Muchas personas han salido airosos de esta enfermedad. Yo puedo ser uno de ellos. Y bueno, me voy a someter a todo el tratamiento, le voy a echar todas las ganas, voy a luchar. Y bueno, si lo logro, gloria a Dios. Y si no lo logro, pues gloria a Dios. Pero voy a aprovechar el tiempo, voy a disfrutar, voy a salir, voy a aprovechar a mi familia. Lo más probable es que esta persona, cuando se retire del consultorio, vaya pues más derechita, volteando, incluso se vaya a la ventanilla de citas a poner su cita para el tratamiento, dispuesta a iniciar ese tratamiento. Entonces, aquí una vez más vemos que no son las cosas que nos suceden las que definen nuestra realidad, nuestra situación, nuestras emociones, sino la forma en la que interpretamos. La probabilidad dice que la persona con una visión más positiva del mundo, pues tiene más probabilidad de salir victoriosa en su enfermedad y vencer ese cáncer. Y bueno, esta es una característica de las personas resilientes. Continuamos. Las personas resilientes, ahí se van poniendo palomita, palomita, palomita o crucecita, se rodean de personas, pareja, familia, amigos, que constituyen una red de apoyo imprescindible con la que se es capaz de desahogarse y liberarse de la carga emocional que en ese momento tenga sobre sus hombros. O sea,
Las personas resilientes tienen esa capacidad de interactuar, de crear lazos afectivos positivos, saludables, donde encuentran un soporte, una red de apoyo social, donde comparten, ¿verdad? A veces es importante compartir la pena porque pesa menos, pesa la mitad una vez que la he compartido. Lo importante aquí es saber con quién vamos a compartir pues esa pena, en quién vamos a confiar, pero las personas resilientes tienen esa capacidad. Además, este tipo de personas son asertivas y empáticas, saben escuchar sin juzgar, saben escuchar sin juzgar, ¿verdad? Porque a veces escuchamos, juzgamos y nos hacemos bola, ¿verdad? Empezamos a recibir toda la carga sobre nosotros, sobre nuestros hombros, y todos los problemas los hacemos nuestros, ¿verdad? Es lo que comúnmente dicen las abuelitas, ¿verdad? Ante situaciones problemáticas, tú ponte un poco de mantequilla para que se te resbale, para que los problemas ajenos no se hagan tus problemas. Y bueno, una característica más. Las personas resilientes están motivadas en constante búsqueda de proyectos y nuevos retos. ¿Qué es la motivación? El motor. Si se te acabó un proyecto, emprende otro. Siempre la vida va a tener muchas razones para seguir luchando. El hecho de que se haya acabado una relación, un proyecto, una amistad, se haya terminado tu trabajo, vuelve a empezar, levántate, vuelve a empezar con esas ganas, con esa motivación. La vida es buena siempre. Siempre tiene demasiadas cosas para vivir, para disfrutar. Es un don maravilloso que Dios nos ha regalado. Aun cuando pasemos una situación difícil, seguimos teniendo muchas bendiciones. Aun cuando hayamos tenido un mal rato o cuando en la vida estemos viviendo alguna adversidad grande, alguna dificultad, la vida sigue siendo buena, la vida sigue valiendo la pena. Me la puedo seguir pasando por la vida bien, puedo seguirla pasando bien por la vida. Sí, pero es que mi mejor amiga me traicionó, ¿verdad? Ya no me quiere hablar, ya no me contesta mis mensajes. Pues sí, ¿verdad? Llegará el momento en el que se arreglen las cosas. Pero bueno, si ahorita en este momento no lo puedes arreglar, puedes seguir disfrutando muchas cosas, puedes seguir tomando el cafecito con tu cuñada, con panecito, saborearlo, disfrutarlo. Puedo seguirla pasando bien por la vida aún cuando he tenido pérdidas y aún en medio de las dificultades. Es la forma en la que razonan las personas resilientes. Continuamos. Este tipo de personas tienen una mente planificadora y reflexiva, buscando la manera de cambiar, mejorar, afrontar cada situación que se les presenta. Viven la vida con sentido del humor y ven siempre con el lente de la fe. Podríamos mencionar muchas otras características y muchos otros ejemplos, pero el tiempo está a punto de terminarse. Y quiero concluir con un texto bíblico que el Padre Ángel Olvera me compartió en la carta a los Efesios, acerca precisamente que viene muy como anillo al dedo en esto que nos está tocando vivir. Acabamos de celebrar Pentecostés, tiempo hermoso, tiempo de gracia, donde reflexionamos sobre muchos aspectos de nuestra vida como cristianos, la renovación de nuestras promesas bautismales, el renovar en nosotros el don maravilloso del Espíritu Santo, reflexionar sobre la persona del Espíritu Santo, que es Señor, que es dador de vida, que lo hace todo en todos. Y bueno,
finalmente, para tener esa resiliencia, ese temple, esa fortaleza, esa valentía, necesitamos mucho Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Espíritu Santo y pedirlo diariamente y en cada momento y en cada situación. Quiero concluir entonces con este pasaje de la Escritura. Dice en la carta a los Efesios capítulo 5 versículos 15 al 18. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva a libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu, intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, aquí el Señor nos hace una exhortación, y este es un lenguaje duro, porque hemos estado casi o más de 3 meses en algunos lugares en cuarentena, que dicen algunos ya no es cuarentena, es ochentena, ¿verdad? Y Dios y la vida nos están concediendo la oportunidad de esos cambios, de vivir desde una nueva perspectiva, desde una nueva faceta. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No hay tiempo que perder. Necesitamos cumplir una misión. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres sensatos. Un lenguaje muy duro. Pero no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el tiempo presente. Dice, aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de cumplir cuál es la voluntad del Señor. Y yo creo que esto viene muy al caso porque, bueno, muchos hemos tratado de aprovechar estos días que hemos estado en casa bajo ese aislamiento social, pero también muchos se han sumergido en el ocio, en el aburrimiento, en la pereza, en la falta de sentido. Y el Señor dice, no, examinen con mucho esmero lo que están haciendo. No anden así como irresponsables, ¿verdad? No anden como irresponsables. No veas 3, 4 veces la misma serie que ya te repetiste, pero es que estoy tan aburrido que la vuelvo a ver, ¿verdad? Acuérdense lo que dijimos, si llenamos acá de basura, acuérdense de los resultados y las consecuencias. Si llenamos acá de la palabra de Dios y de las cosas que Dios nos instruye, entonces vamos a quedar llenos de fe y de sabiduría, de madurez y de fortaleza. Entonces hay que aprovechar en qué estoy dedicando mi tiempo, cuáles son las actividades que están forjando mi día, qué estoy emprendiendo. Me ha tocado escuchar mucho acerca de sueños y proyectos de las personas. Yo misma lo he dicho, es que si yo tuviera tiempo, y es que mi sueño dorado es escribir un libro, pero es que no tengo tiempo, nunca he tenido tiempo. Es que mi sueño dorado es aprender a tocar guitarra, pero es que no tengo tiempo. Creo que hemos tenido bastante tiempo en estos meses. Tú tienes tus propios sueños, tus propias metas, tus propios proyectos que iniciar. Y mira, si no los has iniciado, seguramente ya no ha sido por falta de tiempo. Entonces, hay que aprovechar y ser responsables y comprender cuál es la voluntad de Dios. Y aquí viene lo que decíamos ahorita, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. No aprovechen este tiempo irresponsablemente
para sumergirse en las tinieblas, en el pecado, sino llenarse de Dios, del Espíritu, de la oración, de la palabra. Salir santificados, salir más santos. Y intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales para que Dios pueda escuchar siempre la música, la oración de nuestros corazones. Bueno, podríamos escudriñar muchísimo este texto bíblico, pero el Padre Ángel ya lo hizo en un momento de fe. Y bueno, por último quiero decirles que si nosotros estamos llenos de temor, eso se nos va a notar. Desafortunadamente hay muchas personas que tienen tanta ansiedad que hasta empiezan a somatizar, es decir, a experimentar síntomas de enfermedad que no son reales, pero que se experimentan como reales. O lo que decíamos al principio, los que han muerto por pandemia y no por coronavirus. Estamos o nos dejamos aterrorizar tanto que entonces es tanto el miedo que empezamos a adoptar los síntomas, pero de forma hipocondríaca. Y entonces nos sumergimos en esa gran angustia. Pero Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Déjate inundar por el amor de Dios, así se llama esta cápsula. Déjate inundar por el amor de Dios, que es su Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo. Y una vez que seas inundado, que seamos inundados de ese amor, entonces el amor echa fuera todo el temor. Y vamos a salir fortalecidos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a cantar y con esto vamos a terminar este cantito que me gusta muchísimo, que es en realidad la expresión de Santa Teresa, ¿verdad? Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Llénate del amor de Dios, llénate del Espíritu Santo. Y vamos a escuchar este canto y te invito a que pongas tu mano derecha sobre tu corazón. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, aleluya. Y le rezamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, buenas noches, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo en la paz de nuestro Señor, todas las bendiciones y pues hasta la próxima cápsula de fe, próximo lunes a las 10 de la noche, horario de Indianápolis. Hasta la próxima.